Pónganse cómodos y conecten sus sentidos con el aquí y el ahora. A partir de este momento estamos conectados. Bienvenidos a tu programa Conectados, espacio donde nos encontramos una hora, una vez a la semana para entrar en conexión perfecta con el aquí y el ahora, lugar donde coincidimos con temas e invitados especiales que nos brindan información, tips y herramientas para manejarnos en nuestro día a día. Este espacio llega a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Pueden seguirnos a través del Instagram @conectadosvenezuela. Este espacio llega a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar, @Armonía Sistémica en Instagram. Señores, feliz de acompañarles hoy con un programa donde seguimos con esta tendencia de conocer un poco acerca de todo lo que, todas las afectaciones alrededor de la obesidad. El programa de la semana pasada estuvo genial con el licenciado Franco Chacón, donde muchas personas pues nos escribieron después al privado haciendo preguntas y solicitudes para el licenciado para poderse acompañar en esa decisión de llegar al peso, por lo menos donde se sienta más ágil, más sano, más saludable. A propósito, entonces, de esto, hoy nos acompañan y ya están con nosotros acá en el estudio el doctor Saúl Villasmil. Él es bioanalista, biólogo molecular, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Biología Molecular LICBiomol. Ahí lo pueden seguir en Instagram, @LICBiomol. Es mi laboratorio de confianza. Y también nos acompaña, ya está aquí en el estudio, el doctor Manuel Fernández, médico cirujano, especialista en radiología. Él es presidente de la editorial médica Pescando Salud. Ahí lo pueden seguir en Instagram, @dr.manuelfernández. Con ellos vamos a estar hablando de la imagenología en tiroides versus los exámenes de laboratorio. Por ejemplo, entonces, la tiroides, cómo nos habla cuando engordamos o en algunos casos cuando las personas también adelgazan de una manera extrema. ¿Cómo se relacionan estos estudios? Aprovecho la oportunidad para saludar entonces a las personas que se conectan y nos comparten sus comentarios. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Existe una gama de herramientas para tu bienestar personal. Para ello, te traemos a los expertos, conectados en detalles. Y continuamos aquí en tu programa Conectados y sí, en tu sección de expertos. Hoy vamos a iluminar una glándula pequeña, pero con un poder inmenso sobre nuestro cuerpo. Sí, estamos hablando de la tiroides, esa mariposa ubicada en nuestro cuello que sin darnos cuenta nos habla a través de cambios en nuestro peso, por ejemplo, sea que engordemos sin razón aparente o adelgacemos de manera extrema. Pero ¿cómo podemos entender estos mensajes? ¿Qué nos dicen los estudios de imagen comparados con los análisis de sangre? Bueno, para desentrañar los secretos de la tiroide y la importancia de un diagnóstico preciso, tenemos el honor de recibir hoy a dos grandes especialistas, el doctor Saúl Villasmil, bioanalista, biólogo molecular y profesor de la Universidad Central de Venezuela. También él es el director del laboratorio LICBiomol. Súper bien acompañado de un gran amigo, el doctor Manuel Fernández, médico cirujano, especialista en radiología y presidente de la editorial médica Pescando Salud. Ambos grandes amigos. Chicos, bienvenidos, gracias por haber aceptado la invitación a Conectados. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes en esta audiencia maravillosa que siempre tenemos. Y hablando de algo tan que a veces nos olvidamos de que está, ¿ok? Y solamente cuando comienza algo que podríamos llamar alguna patología que esté relacionada, es cuando vamos a buscar algo allí, ¿no? Entonces me parece que esta parte del programa donde siempre intentamos de alguna manera conversar sobre algún tema en particular para poder enseñar, nos puede resultar bastante agradable a todos. Es así, Saúl. Manuel, gracias. Yo no les digo a ellos doctor, los llamo por su nombre porque son amigos. Pero Manuel, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación para conversar sobre este tema. Yo soy el que agradece porque para mí siempre es un placer enorme venir para acá a compartir y hablar sobre algunos temas de interés y pues súper agradecido contigo.
Qué bueno, chicos, con ustedes hay que empezar rápido y en caliente porque después nos quedamos cortos con el tiempo en el programa. ¿Cómo definimos la tiroides? ¿Por qué es tan vital para nuestro metabolismo? Y bueno, y por supuesto al tocar metabolismo va a tener consecuencias en nuestro peso corporal. Sí, bueno, la glándula tiroides, como ya su nombre lo indica al decir glándula, es un tejido glandular, es un órgano que se encuentra justamente en el cuello y tiene una función muy importante que es el velocímetro del cuerpo. Es el que se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Todo lo que tiene que ver con que sea un metabolismo acelerado o un metabolismo lento. Entonces, un problema. ¿Es la única glándula, doctor? No, que se encarga de eso, hay otras más. Hay otras más, pero estoy explicándolo así para que sea lo más sencillito. Para que la audiencia lo pueda digerir, porque siempre con palabras sencillas, pero chévere, ya sabemos que me encanta ese término, que le da velocidad. Sí, le da velocidad. ¿Qué pasa? Hay una glándula a nivel de lo que sería el cráneo, que en este caso es la hipófisis, que es la que le manda la señal a la tiroides y dice qué es lo que va a hacer. Pero en líneas generales el velocímetro es la tiroides. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos un déficit de hormona tiroidea, entonces, si estamos hablando de velocímetro, lo lógico sería entonces que el metabolismo va a ir más lento. Mientras que si tenemos un exceso de glándula, o sea, de actividad glandular o un exceso de estimulación y liberación de las hormonas tiroideas, entonces vamos a tener un metabolismo sumamente acelerado. Lo ideal es el equilibrio. Entonces, lo interesante de esta glándula es que efectivamente cuando se ve alterada por X o por Y circunstancias, sea por un problema en la liberación de estas órdenes que te dicen mira, más hormonas o mira, menos hormonas que se mandan desde la hipófisis, allí entonces vamos a tener esa primera complicación que sería el exceso o el descenso de las hormonas tiroideas, y esto va a generar una serie de sintomatología: pérdida de peso, aumento de peso, caída de cabello o cansancio, taquicardia, porque también al ser el velocímetro el corazón sufre. Alteración en cuanto a lo que son otras glándulas como lo vienen siendo las suprarrenales, o sea, hay un margen de una amplia selección de órganos que se ven afectados por este funcionamiento de la glándula tiroidea. Sí, es súper importante porque además tiene una forma muy característica que es como una mariposa ubicada ahí en el cuello. Entonces, a veces detectar que cualquier patología o algo viene de allí puede llegar a ser un poco difícil, porque lo que dice acá el doctor, hay un engranaje, o sea, no es ella la única, pero sí es la que comanda. Entonces, algo así. Entonces, claro, fíjate que con las suprarrenales, justamente que la nombró el doctor, ahí se produce el cortisol, y el cortisol está muy relacionado con el estrés, pero la gente toma el estrés como algo muy malo, y no. El estrés nos mantiene vivos, el estrés nos despierta. Hay una serie de cosas de ver ahí detrás y no tomarlo aquello tan radical de que si tengo el cortisol alto, entonces yo estoy en un momento. No, por supuesto va a aumentar, pero todo eso se puede regular. Pero ¿quién lo regula? Es esa glándula que produce lo que son hormonas llamadas T3, T4. Una se transforma en la otra y viene justamente a partir de un aminoácido. Entonces la alimentación también va a ser esencial para mantenerlo. El yodo es esencial para evitar que hayan algún tipo de problemas a nivel de la glándula. Doctor, ciertamente todos los que nos hemos hecho estudios de laboratorio en algún momento sabemos que nos hacen o el TSH o el T3 o el TT4 o el T4. ¿Son los únicos exámenes de laboratorio que se hacen para detectar problemas en la tiroides? No necesariamente, exacto, no necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a evaluar de entrada cómo está funcionando, y la función sí va a estar más determinada por alteraciones en esas hormonas. La TSH, que es la que está nombrando, es la que dice el doctor, que es la que viene de la hipófisis, viaja hasta la glándula, que es su punto diana, y da la orden de que el metabolismo aumente o disminuya, es decir, que haya más anabolismo o más catabolismo. Como siempre,
la homeostasis, el equilibrio es lo que por lo que se suele ir, pues. Okay. Eso es súper interesante y lo quiero aclarar para la audiencia porque, bueno, siempre decimos, yo decido qué examen me voy a hacer. No, este no me lo hago, este sí me lo hago. La importancia de ir a un especialista y saber que cada examen tiene su razón de ser. Exactamente, entonces fíjate, en el tiempo donde se ha podido evaluar todo esto, alteraciones en esas hormonas nos pueden llevar a hablar de ciertas patologías, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, ahora hipertiroidismo es Hashimoto y ese tipo de nombres que se le da. A veces no me gusta mucho como que decir valores, porque la gente entonces empieza con los valores que tienen de referencia a decir las tengo bajas, las tengo altas. No, hay que ir siempre al médico, a alguien que pueda ayudarte, como por ejemplo un endocrinólogo. Exacto. ¿Okay? Sería lo ideal. Es así. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, pero sí, si está más lento el metabolismo, seguramente podemos acumular más tejido adiposo. Okay. Entonces, generalmente puedes engordar sin motivo aparente. Eso sí, cuando decimos sin motivo aparente es porque también tienes una dieta adecuada, estás haciendo ejercicio, las dos cosas como fundamentales. Por el contrario, tienes una dieta adecuada, estás haciendo ejercicio y comienzas a bajar de peso y hay cierta sintomatología, como decía el doctor, puede haber exoftalmia, puede haber, se te duermen las manos. Entonces eso va a depender mucho ese cuadro clínico o esa sintomatología con lo que se pueda llegar a detectar en la tiroides. Ok, bueno, esto apenas comienza y ya aquí la audiencia está súper conectada. Gracias a todos los que están acá conectados. Bueno, hay varios, Bonilla, Maya, aquí de hecho hay una pregunta y la vamos a dejar al aire porque el tiempo siempre nos va ganando y ha llegado el momento de cumplir con compromisos de publicidad, pero una pregunta que nos hace Maya: ¿qué opinas de tomar ayahuasca? Bueno, vamos a ver qué nos dice el doctor. Y otra pregunta para que nos quede también acá. Sabemos entonces que tenemos exámenes de laboratorio para detectarlo. ¿Cómo se complementan los estudios radiológicos? El estudio radiológico detecta una cosa y el laboratorio otro. ¿Puede ser que el laboratorio me salga bien y el radiológico no? ¿O viceversa? De todo eso vamos a conversar cuando ya regresemos. Ya regresamos a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados. ¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Saúl Villasmil. Él es bioanalista, biólogo molecular, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director del laboratorio LICBIOMOL. Lo pueden seguir en Instagram, @LICBIOMOL. Y también conversando con nuestro querido amigo el doctor Manuel Fernández, médico cirujano, especialista en radiología y presidente de la editorial médica Pescando Salud. Lo pueden seguir también en Instagram, @dr.manuelfernández. Conversando sobre la tiroides. Y dejamos dos preguntas al aire. Uno, Maya Yaps nos pregunta que qué opinamos de tomar la ayahuasca. Y bueno, y la diferencia. ¿No sabes qué es? ¿Tú sí sabes, Manuel? Ok, Manuel, vamos a responder a la chica primero. Sí, hola, ¿qué tal? La ayahuasca, pues, consta de una flor que inicialmente era una flor que se utilizaba para ayudar a dormir. Okay. Entonces estuvieron estudiándola en varios países y hicieron varios ensayos clínicos para ver cuál era su beneficio para sustituir parte de la producción de la hormona tiroidea. Okay. Incluso también se le ha atribuido algunos beneficios para el incremento en pacientes con déficit de testosterona y todo esto. Realmente los beneficios están en estudio, o sea, no está aprobado por la FDA. Es hasta los momentos todavía un suplemento más tipo natural,
y ciertamente se ha evaluado incluso en que tiene que consumirse con cuidado en algunas recomendaciones porque puede causar tiroiditis en el caso de pacientes que no lo ameriten, incluso pueden causar hay casos que mencionan también abortos en pacientes que lo han consumido estando embarazadas, mujeres que lo han tomado estando embarazadas, y también es un suplemento que hay que estar en vigilancia porque sí, hay varias formas de tomarlo. Sí, o sea, pregunto porque disculpen el problema. Sí, disculpen, exacto. ¿Es un té o es una pastilla? Claro, el problema de los té es que no tenemos una concentración determinada, por más que el peso de la hoja o lo que sea que se está tomando esté allí, el principio activo. Sí, se puede extraer de esa manera con agua caliente, perfecto. Pero siempre hay que tener un poco de cuidado, sobre todo cuando son estudios que aún se están realizando, que están en las diferentes fases, y hay que tener un poco de cuidado. Inicialmente viene de una planta somnífera, pero después salen entonces también los té, las infusiones, después salen las cápsulas de suplementos naturistas, entonces hay que tenerle mucho respeto a eso y saber que las terapias complementarias son complementos de la evaluación médica y clínica como tiene que ser. Exactamente. Bueno, y a la siguiente pregunta que habíamos dejado en el aire, si los estudios de radiología y los estudios de laboratorio, si se complementan, si uno es más efectivo o es mejor que el otro, si puede ser que uno de los estudios, por ejemplo, de laboratorio salga bien, pero de repente el radiológico salga mal o viceversa. ¿Cómo puede interpretar ahorita él? Ciertamente, siempre lo vamos a decir como un mantra, usted debe asistir a su médico especialista y él es quien lo va a guiar en todo. Pero como, todo es posible, aquí queremos traerle esta información para que sepa, cómo se puede seguir redireccionando, pero siempre con su médico especialista. Exacto, me río porque la respuesta a todo es sí. O sea, todo. ¿Qué pasa? No veamos al médico como médico o al bioanalista, incluso el odontólogo, el farmacéutico, sino que nosotros todos tenemos que complementarnos. Es así, somos seres holísticos, lo venimos repitiendo. Entonces, en ese estudio, en la parte médica, no es solamente el laboratorio, va a hacer determinados análisis para apoyar cualquier indicio diagnóstico que tenga el médico, y también el laboratorio puede dar apertura a que haya otro diagnóstico distinto a esa impresión diagnóstica que pueda tener el médico. Entonces, hablando sobre eso, sí, por eso es que me reía, porque sí, ¿qué pasa? Nos tenemos que complementar. ¿Cómo nos complementamos? Fíjense, no todo lo que sucede en la glándula tiroides puede o va a afectar a las hormonas tiroideas. Se pueden seguir produciendo normalmente las hormonas tiroideas aun cuando haya alguna cosa que esté pasando en esta glándula. Sin embargo, hay otras cosas que puedan estar pasando en la glándula que efectivamente sí la va a alterar. Entonces fíjense que estoy hablando nada más eso de la mano en el propio laboratorio. Además hay otros anticuerpos que se pueden buscar, sobre todo si se sospecha, por ejemplo, de una enfermedad autoinmune, como son los anticuerpos antitiroideos, o por cualquier otra situación que uno sospeche, los puede evaluar en el laboratorio. A lo que voy, por ejemplo, se comienza a desarrollar un cáncer de tiroides. Si se determinan las hormonas tiroideas, usualmente al principio o dependiendo dónde se esté desarrollando, me refiero en qué área de esa mariposa que les dije al principio se esté desarrollando ese cáncer, puede ser que no haya ningún cambio significativo en esas hormonas. Entonces, pueden salir bien y se está desarrollando un cáncer. Exacto, entonces eso puede pasar desapercibido. De hecho, es tan usual que el paciente va al médico porque siente que le está creciendo algo a nivel del cuello. Entonces allí es cuando va. Antes muy relacionado con algo que se llama bocio, por la falta de yodo, entonces la glándula crecía y se hacía como una papera allí. Hoy en día se ve mucho menos porque la sal es iodada, por ejemplo, y eso ayuda a que eso no suceda. Pero ahí es donde, en la pregunta que estabas haciendo, puede ser que haya modificaciones en el laboratorio y que esté pasando algo. Sí, como ejemplo eso. Y ahí entra un médico como el doctor Manuel, que va a ver esas imágenes y él nos puede ayudar sobre eso. Es así, Manuel.
Sí, esa pregunta siempre me la hacen cuando estoy en un ultrasonido y mi respuesta siempre es la misma. Mira, yo aquí lo que estoy viendo en esta pantallita son las piezas del carro. Okay. Ahora, si el carro prende o no prende, ya eso no es conmigo. Okay. Hay carros que uno ve y wow, qué carro tan bonito, pero le vas a pasar la llave y no prende. Okay. Y hay carros que están estortolados, están esperoladitos, están feos y tú los ves allá en plena vía carretera Caracas-La Guaira. Entonces, esa es la situación. Nosotros vemos las imágenes y vemos toda la parte estructural de la glándula tiroides por imagen. Okay. Entonces, ¿qué podemos ver? La parte estructural, nódulos, o si no hay nódulos, pues una glándula perfecta. Que de ahí, doctor, y sé que todavía no ha terminado la idea, pero siempre cuando escuchamos que hay nódulos nos asustamos. ¿Son todos los nódulos malos? No. Ok, hay gente que tiene un lunar feote gigante, grandísimo en la frente, en la nariz. Bueno, hay gente que tiene un lunar feo, grandote, horrible en el cuello, en la tiroides, pero nadie te la va a ver. Entonces, simple y llanamente, bueno, tienes la tiroides fea, pero no significa... Es como un mito, ¿no? Si tienes nódulo, no necesariamente significa algo malo. De hecho, es algo tan común, es súper común la presencia de nódulos tiroideos, que existen unos criterios muy cuadriculados, muy objetivos y estructurados para determinar ¿cuáles son los criterios que me hacen que un nódulo sea sospechoso o no? Entonces, si es un nódulo que tiene calcificaciones, si es un nódulo que es irregular, que está infiltrando otras estructuras, ya entonces tenemos criterios de sospecha. Igual que los nódulos que son muy, muy grandes, siempre hay que meterles una aguja porque por muy bonitos que se vean, tienen más celularidad allí por el tamaño y por lo tanto es necesario tener sustento anatomopatológico de que es un nódulo que podemos seguir controlando y que está bien. Por otra parte, tenemos los que son bien definidos, bien delimitados, que respetan todo a su alrededor, que ellos pueden incluso tener componentes de líquido y donde hay líquido no hay celularidad. Entonces allí esos son quistes o son de degeneración quística y son benignos. Ciertamente no van a alterar la función tiroidea a no ser de que comprometan gran parte del tejido. O sea, si son chiquiticos, hay mucho más tejido sano que puede funcionar. Pero si el compromiso es muy grande, entonces hay muchos nódulos y poco tejido que puede funcionar. Lo mismo pasa con el cáncer. Son células que se están multiplicando como locas, pero no son células funcionales, no son células que funcionen para brindarte hormonas. También hay adenomas, que son células que se están multiplicando y son células que están funcionando. Entonces son células que te irritan y te desregulan todo, como pasa con el caso que estaba diciendo por acá nuestro amigo para el tema del bocio multinodular, que lastimosamente también es un desastre. Entonces, ciertamente es importante que el médico que nos lo está refiriendo, sean los endocrinólogos, los médicos internistas, los nutriólogos, que ciertamente son diferentes áreas que manejan pacientes que pueden tener alteraciones a nivel de la glándula tiroidea, y ellos van a solicitar por la parte del laboratorio todo lo que consideren para estudiar una patología que están sospechando, y muy probablemente acompañado de eso, todavía no tenemos visión de rayos X, entonces nos lo van a referir a nosotros los médicos radiólogos para que nosotros hagamos el rol del oráculo y decirle, sí, esta tiroides estructuralmente está bien, o mira, no, esta tiroides tiene este hallazgo sospechoso, metamos una aguja. La mayoría de las punciones de tiroides van a salir con resultados benignos, porque la tiroides es como la gente, hay mucha gente fea pero está sana, y hay mucha gente que es bonita que está enferma. Ahora, caras vemos, corazones no sabemos, tiroides tampoco. Entonces, el eco nos va a dar los criterios para poder llegar allí y poder determinar. Entonces es la mejor herramienta desde el punto de vista estructural. Y los laboratorios por acá con Ligbiomol. Bueno, esto estaba súper interesante, yo se los dije. Bueno, ustedes ya saben que cada vez que viene Manuel y Saúl, juntos o separados, siempre nos nutren de mucha información. Ya regresamos a tu programa Conectados. Estás en sintonía de Conectados con Jared Castro. Continuamos aquí en tu programa Conectados. Les recuerdo que hemos estado conversando durante todo el programa con
dos grandes amigos de esta casa, dos grandes amigos de Conectados. El doctor Saúl Villamil, él es bioanalista, biólogo molecular y profesor de la Universidad Central de Venezuela. También es director de mi laboratorio, el laboratorio que yo uso, LICBiomol, @LICBiomol. Y el doctor Manuel Fernández, médico cirujano, especialista en radiología y presidente de la editorial médica Pescando Salud, @dr.Manuel Fernández, conversando sobre la tiroides. Esta glándula que bueno, que ya ella es chiquita, pero es la que manda, es mandona, es una chiquita mandona, por todo lo que hemos estado conversando con los doctores. Una pregunta adicional: ¿podría una persona tener síntomas de alteración tiroidea, por ejemplo, cambios en su peso, cansancio, y con exámenes de laboratorio normales, pero con hallazgos en imagenología y viceversa? ¿Por qué ocurre esto? Es lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Tenía la pregunta anotada, pero no era esa la que quería hacer. Era saber si la tiroides es, en estos procesos metabólicos de la persona, y procesos de obesidad, procesos de diabetes, existe una relación entre ellas. Es decir, ¿la tiroides es la causa o es la consecuencia de que la persona tenga estos temas de obesidad, tiroides y temas metabólicos? Era esa la pregunta. Ok. Es muy buena esa pregunta porque realmente forma parte de lo que hemos estado conversando de la homeostasis, del equilibrio. Realmente, como la glándula tiroidea es el velocímetro del cuerpo, si nosotros estamos considerando que una persona tiene diabetes o tiene resistencia a la insulina, estamos hablando de que va a tener una disminución intrínseca de el metabolismo de los carbohidratos y de los azúcares. Es una persona cuyo sistema no va a procesar bien los carbohidratos y los azúcares, es decir, los va a acumular de más porque no hay suficientes transportadores de insulina. Esto y después, para dejarle ahí la pregunta en el aire al doctor Saúl, ¿esto puede ser hereditario? O sea, una persona puede tener una predisposición a no tener buenos niveles de tiroides. No sé, se me ocurre con lo que estamos conversando. Sí, ciertamente nosotros venimos de muchísimos componentes o elementos multifactoriales. Entonces, ciertamente están los componentes hereditarios sean genéticos o no genéticos. Porque nosotros también heredamos las costumbres de nuestros padres. También, totalmente. Nosotros comemos como comen nuestros padres y como comieron nuestros abuelos, y arraigamos, o sea, tenemos arraigado muchos elementos de nuestra esencia que vienen de errores que vamos repitiendo y heredando y dejando como herencia para otros. Es así. Entonces, esa pregunta está muy conectados, es muy de armonía sistémica. Y hasta está conectada con el programa de la semana pasada, porque parte de eso también lo conversábamos con el licenciado Franco Chacón, y era, bueno, es que también hablan de factores hereditarios, pero también la costumbre del sistema familiar. Sí. Ahí está, porque lo que está diciendo el doctor, yo por eso estoy aquí en esta parte riéndome, porque es lo que hemos hablado muchas veces, que es la epigenética. Exactamente. Entonces esas costumbres, esas cosas, ojo, no son malas todas. Es así, ¿sí? Es así. Sino que los alimentos también, ¿no? Pero sí, ahí hay parte de lo que es, y de allí es esa respuesta. Genéticamente sí hay un componente, lo puede haber, puede ser heredado, sí, pero en eso, ya hablando un poquito más de matemáticas, quizás un 5%. Ok, es un porcentaje. Sí, o sea, siempre el porcentaje es bajo cuando es herencia. En mama 5 a 10%, Alzheimer 5 a 10%, ¿sabes? Pero el grueso es por otros tipos de situaciones ambientales, quizás que nos puedan llevar a desarrollar esas patologías. Que pueden ser de quizás, de hecho, doctor, las costumbres que hacíamos de chamos, de niños. Bueno, antes... Por ejemplo, nosotros en los Andes, yo soy de Boconó, un saludo para todos allá, porque sé que estamos viviendo una situación y a orar por las fuerte. Personas que están en todo lo que son los estados tachirenses. Y que los momoyes, tachirenses, por favor, se calmen. La gente que es de allá va a entender eso. Me perdí un poquito, disculpe. Sí, no, el factor genético, que es un porcentaje bastante bajo. Hablaba de los Andes. Hay unas regiones en los Andes, particularmente, o sea, además de todos los Andes, hay unas regiones que desarrollaban más bocio. Por situaciones. Pero había otra gente, por ejemplo, la gente más de oriente del país, no lo tenían, no lo desarrollaban. ¿Por qué? Porque en la tierra ellos podían, con lo que sembraban, con lo que consumían, consumir eso que nos hacía falta.
ese flúor. Para los Andes no, porque nosotros no tenemos un pescado de mar, tenemos una trucha divina de por sí, pero la trucha no contiene cantidades suficientes de flúor como para evitar esto, de yodo. De yodo, ajá. Entonces, eso es parte de lo que la epigenética nos puede decir para dónde nos va a llevar, pero es parte de la evolución. Entonces, el yodo es muy, muy importante para que la glándula sea una glándula suficientemente funcional. ¿Okay? Otra cosa que lo recordé ahorita cuando estabas hablando con esa pregunta que hizo al principio de esta parte, cuando hablamos de Alzheimer, generalmente hay una pregunta recurrente que es ¿qué siente el paciente cuando está empezando? Que no solamente es el olvido. Yo siempre soy precavido en decir esto, ¿ok? La depresión, cuando estás iniciando una depresión o estás en depresión, la gente siente cierta sintomatología, sin entrar en profundidades porque no es el tema del programa, pero se te pueden dormir las manos, sientes tristeza, por supuesto. Resulta que un mal funcionamiento de la glándula tiroides también produce esos signos y síntomas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No diagnosticar a un adulto mayor con que está desarrollando una patología tipo Alzheimer, cuando pudiese intervenir. Entonces hay que hacer exámenes de laboratorio para poder definir qué es lo que está sucediendo. ¿Hay algún problema en la tiroides o hay algún problema realmente en el área del cerebro que esté involucrada en alguna demencia senil? Entonces eso también es muy, muy importante de aclarar, porque son preguntas recurrentes, sobre todo cuando estábamos hablando del tema de Alzheimer, que lo conversamos aquí usualmente para el mes del Alzheimer. Lo hacemos. Entonces eso está muy bien, por eso me gusta tocar este tema, porque de ahí lo que dice el doctor, el metabolismo lo regula mucho la glándula tiroidea. Entonces ahí podríamos decir, y vamos ya cerrando ideas, es que definitivamente, bueno, primero insistimos como tipo mantra, asistir a un especialista. Usted no es el especialista, usted puede asistir a un especialista y este especialista lo va a guiar, y es importante en este camino que usted no se guarde ningún tipo de síntomas, usted reconozca, dése un permiso de escuchar a su cuerpo y decir, bueno, yo realmente tengo este síntoma, esto me está cambiando, esto no es normal, y no escatime por su salud, asista a un especialista, hágase sus exámenes de laboratorio y sus estudios de imagen si corresponde. Saludos a Lerber, que se conecta acá con nosotros en el Instagram. Manuel, bueno, un poco para decir esto. Entonces, la tiroides, causa-consecuencia, dijimos entonces, es un equilibrio que debe existir entre el manejo de estas hormonas, ¿es así? Sí, es correcto. Realmente una cosa puede conllevar a la otra. Y viceversa. Y viceversa. Hay muchísimas situaciones también que considerar. Como por ejemplo, también existen algunos síntomas de compresión. Por ejemplo, han sido pocos, pero he visto casos incluso en el que un nódulo tiroideo puede ser tan grande que puede comprimir el esófago. Entonces, hasta sintomatologías para tragar pueden ser, o sea, disfagia, que es la dificultad para poder comer, o la molestia para poder tragar, puede ser consecuencia de un nódulo tiroideo. Y no presentar necesariamente otra sintomatología, sino más ese y el incremento de volumen a nivel de cuello y la sensación de que le cuesta comer, le cuesta deglutir con ese efecto de masa que hace ese nódulo allí. Bueno, este tema definitivamente ha estado súper interesante, porque bueno, ya hablamos definitivamente de la tiroides, es esa jefa chiquitica que manda en nuestro cuerpo. El tiempo siempre nos va ganando, ya nos ha llegado el momento de ir a compromisos de publicidad, pero antes les voy a dejar una pregunta a ambos en el aire. Escucho que puede haber cáncer de tiroides, que hay nódulos que afectan hasta incluso para poder consumir alimentos. La pregunta es, en casos extremos, ¿se retira la tiroides? ¿Podemos vivir sin tiroides? Esa respuesta al regresar a tu programa Conectados. Ya regresamos a Conectados.
¿Has reflexionado sobre cómo aprender a mirar tus situaciones de una manera diferente? ¿Crees que tienes conductas que no puedes explicar ni dejar de repetir? Armonía Sistémica, propuesta terapéutica, te acompaña a mirar esos aspectos. Armonía Sistémica te brindará herramientas para atender tus casos y así vibrar como deseas. Contáctanos a través del Instagram @Armonía Sistémica. Armonía Sistémica, generamos bienestar. Estamos de vuelta a Conectados. Y llegando casi al final de tu programa Conectados, les recuerdo que hemos estado conversando con el doctor Saúl Villasmil y con el doctor Manuel Fernández. Por favor, síganlos en sus cuentas de Instagram, @LicBiomol, @DR Manuel Fernández. Bueno, yo les dejo una pregunta en el aire. ¿Podemos vivir sin tiroides? Sí podemos vivir sin tiroides. De hecho, pues ahora es una operación que se hace bastante, se podría decir, porque ahora con la imagen, con el laboratorio, podemos encontrar algo que esté sucediendo ahí tempranamente, y ya es decisión del médico cirujano oncólogo quizás retirar o no completamente la glándula. Pero por el hecho de ser una glándula, debajo de esa glándula, desde el punto de vista anatómico, está otra glándula que se llama paratiroide, que es lo que regula todo lo que tiene que ver con el calcio. Entonces, en algunos momentos, cuando se extrae la tiroides totalmente, se pueden arrastrar ellas. Otros son precavidos, tienen ya la experticia y dejan parte de lo que es. Sin embargo, cuando eso sucede, o cuando se tiene que sacar todo por completo, la gente empieza a tener problemas con el calcio, pero que pueden ser resueltos porque suplementos lo pueden mantener, Igual que esa función que está haciendo la tiroides puede ser también llevada con medicamentos. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí podemos vivir sin tiroides, siempre y cuando tengamos cómo suplementar lo que ella hace. Bueno, ¿qué nos opina el doctor Manuel sobre esta pregunta? Sí, efectivamente los tratamientos para cáncer de tiroides han progresado muchísimo. De hecho, ahora lo que se hace incluso es, después de la tiroidectomía, sea parcial o sea total, a través de medicina nuclear pueden colocar una dosis alta de yodo radioactivo que va a buscar este tejido glandular que necesita consumir el yodo. Entonces, ese yodo radioactivo se va a depositar allí, y con esa dosis alta de radiación va a quemar el tejido que quede residual. Entonces se va a concentrar allí y se elimina. De hecho, hay personas incluso que cuando tienen lesiones pequeñas, una vez confirmados por anatomía patológica, lo que optan es por hacerse nada más yodo radioactivo y no se operan. Es una cuestión que de verdad tiene parte de los avances. Tiene muy buenos resultados y no pasa absolutamente más nada. Se curan. Incluso hay un caso que le hice seguimiento, que tenía unas adenopatías. Ya las adenopatías son ganglios linfáticos que se infiltraron por tumor. Y pude ver el seguimiento después de la colocación de una dosis única de yodo radioactivo, y en cuestión de, se lo aplicaron hoy. En una semana se hizo el control y ya los ganglios que estaban infiltrados, todos feos, ya no estaban. Porque fueron quemados por el yodo radioactivo. Como están infiltrados por tumor que es de tejido tiroideo, también absorbe el yodo radioactivo y ¡puf! Oye, qué interesante lo que son los avances. Y bueno, gracias a personas como ustedes, tan dedicados en lo que hacen, tan apasionados en el desarrollo de su profesión, que llegamos a esto que siempre va a redundar en el beneficio para cada uno de los pacientes. Para mí, chicos, este programa ha sido maravilloso, y como sé que la despedida es un poco larga, vamos a comenzarla desde ahorita. ¿Qué le dice cada uno de ustedes? ¿Cuál es ese mensaje importante que le podemos dar a los oyentes sobre la importancia de estar atentos a las señales de la tiroides, atentos en buscar también un diagnóstico integral? Lo venimos diciendo desde hace varias semanas, de semanas no, meses. Somos seres holísticos, somos seres que no vamos solo por una sola rama, sino que somos multifactoriales,
multifacéticos, sí, no es una sola línea. Entonces, bueno, ese diagnóstico integral debe ser necesario al momento de acudir a un especialista. Bueno, yo lo que le puedo decir a la audiencia, muchas gracias por escucharnos primero acá. Y les puedo decir que lo mejor que podemos hacer es apostar por nuestra salud, es ir a el médico, porque lo que uno no cuida por las buenas en cuanto a salud, desgraciadamente después se te cobra por las malas. Es así. Y nosotros en esa analogía del carro, pues si tú arreglas las piezas del carro poco a poco sale más barato que después cuando se daña tratar de recuperarlo completo sale mucho más costoso si es el tema económico lo que preocupa. Entonces vale la pena, considero, que asistan a médicos especialistas, sea el endocrinólogo, el internista o si están en algún tratamiento con el nutriólogo, y que vayan a centros o laboratorios de referencia y centros de imágenes que cuenten con tecnología actual. No es lo mismo una foto tomada con un Nokia del año 2005, bueno, de la época, a que con una foto de hoy en día con un iPhone 16 Pro Max. Exacto. Entonces es una situación en la que evidentemente tenemos que, si vamos a apostar por nuestra salud, vamos a diagnosticar todo lo pequeño para que el tratamiento sea también oportuno y no tengamos ningún tipo de trauma innecesario cuando ya la tecnología existe. Es así. Manuel, ¿por dónde pueden localizarte las personas que nos están escuchando para hacerse sus estudios radiológicos? Porque bueno, ya saben ellos que van a tener una lectura maravillosa de eso. Ay, gracias. Pero sí, bueno, me pueden localizar en mis redes @dr.manuelfernández y allí pueden escribirme y yo les oriento a qué centro se les hace más fácil acceder. Exacto, en los que tú prestas tu servicio. Manuel, bueno, gracias por haber aceptado la invitación a Conectados. Saúl, cuéntanos, por favor, ese mensaje final para las personas que nos están escuchando, y bien sea ellos o sus parientes pudiesen estar teniendo algún tema de tiroides y quizás pasan de largo los síntomas. Sí, mira, invertir en salud es algo que nos va a traer grandes beneficios. Creo que con eso puedo resumir todo eso que estaba diciendo el doctor Manuel, porque a veces se nos pasa, sabemos que las cosas están cada día un poco más costosas, pero hay que tener cuidado porque desde el punto de vista del laboratorio clínico también a veces hay laboratorios que te ofrecen unos estudios a muy bajo costo y de verdad que no sé qué es lo que están usando, reactivos o qué sé yo, porque yo que estoy en el área tanto de eso como en la parte de investigación, pues a veces son reactivos que son muy costosos y que, bueno, el paciente tiene que pagar. Entonces hay que tener un poco de cuidado dónde vas a ir, con quién vas a ir, cuáles son los controles que se van a tener allí, porque eso es también muy importante. Lo que les decía, inviertes, pero vas a retribuirte en qué particularmente. Y esto quiero hacer hincapié, como siempre lo hacemos en tus programas, en lo precoz que pueda ser el diagnóstico. No es igual un diagnóstico de mama cuando ya el tumor está muy avanzado a cuando está muy pequeño. No es igual cualquier diagnóstico que podamos tener en la tiroides cuando está comenzando a cuando ya hayan infiltraciones que puedan ir más allá e incluso causar metástasis, como suele hacerlo el cáncer cuando se deja mucho tiempo. Entonces, hacer esa inversión es muy muy importante, porque la inversión es para nosotros mismos. Si cuidas ese cuerpo, también vas a cuidar el alma, porque seguramente como todo está conectado, todo lo podemos llevar de la mano. Y bueno, me pueden contactar a través de @ligbiomol, allí también con mucho gusto los puedo orientar. A veces me contactan más que para un examen de laboratorio, es para dónde voy. Entonces, o a veces me llaman porque no me quiero hacer todos los exámenes de laboratorio, caramba, se hacen todos los exámenes conmigo y me volví rico. Pero no es lo que quiero, sino justamente por la manera como llevamos el laboratorio, quizás porque yo también me dedico a la parte de la medicina en la Universidad Central de Venezuela. Entonces me gusta guiarlos, ¿no? Entonces, no, mire, primero vaya al médico, que le diga cuál es su impresión diagnóstica, y bueno, ya después en muchas ocasiones puedo conversar directamente con los médicos, como me pasa por ejemplo con Manuel o con un grupo de personas que están cercanas a mí, que podemos discutir los casos. Y vuelvo y repito, tenemos que estar todos unidos en pro de la salud de ese paciente, porque cada paciente para nosotros es muy importante.
Es así. Bueno, querido doctor Saúl, gracias también por haber aceptado la invitación. Gracias. Luisana nos dice, excelente como siempre, invitados de lujo. Es así, grandes doctores y grandes amigos. Señores, esto ha sido su programa Conectados. Este espacio llegó a ustedes gracias al trabajo en los controles de Carlos González y detrás del micrófono y en la producción de este espacio, Jared Castro Batista. Mantengamos nuestra conexión durante toda la semana a través del Instagram, @conectadosvenezuela. Este espacio llegó a ustedes gracias a la cortesía de Armonía Sistémica. Generamos bienestar en Instagram, @Armonía Sistémica. Si deseas apoyar el desarrollo de este podcast y obtener información exclusiva y personalizada, ingresa a www.ivox.com, ubica el podcast Conectados Venezuela y en el perfil dale clic en apoyar. Recibirás información exclusiva para ti. Gracias por apoyarnos. Señores, para mí un completo placer como siempre acompañarlos cada semana con información de lujo, con estos temas que nos agobian y que están presentes todas las semanas. Como siempre, la invitación es asista a un especialista, véase con personas que trabajen con información y con tecnología de punta, como lo decía Manuel, y con laboratorios confiables para que usted tenga el resultado que realmente su cuerpo es el que quiere transmitir. Recuerde que su cuerpo es el primer chismoso, es el que habla, así que a escuchar el cuerpo y a no escatimar con esos estudios para que usted pueda tener diagnósticos precoces y por supuesto tratamientos acordes. Gracias a mi esposo que dice que bella locutora, gracias. Señores, hasta el próximo Conectados, bye bye.